en la cara profunda de los carrillos o mejillas, las glándulas de mejillas, y también en el paladar, son las glándulas salivales palatinas, ¿sí? Y las mayores, ¿sí? Tendríamos la parótida, la glándula submandibular, antes llamada submaxilar, la submandibular, y la sublingual, ¿sí? Entonces todas estas glándulas, ¿sí? Van a estar, su importancia radica en que van a estar humedeciendo la cavidad oral, ¿sí? Entonces vamos a describir propiamente lo que serían las glándulas mayores, ¿sí? Las menores son pequeñitas y están localizadas en estas regiones que acabamos de mencionar. Y entonces, si estudiamos las glándulas salivales, vamos a empezar con la glándula parótida, entonces, que es la mayor. Entonces tendríamos esquemáticamente, aquí sería el cóndilo de la mandíbula, el proceso coronoides de la mandíbula, la rama de la mandíbula y el cuerpo mandibular, ¿sí? Aquí atrás tendríamos la mastoides, y profundo y anterior a la mastoides el proceso estiloides del hueso temporal. E insertándose en la mastoides tenemos este músculo que es el esternocleido mastoideo. Aquí estaría lo que sería la parte de la cavidad de la articulación temporomandibular y el arco cigomático, y aquí sería la maxila, ¿sí? Bien. Entonces vamos a observar que la glándula parótida se va a encontrar en este espacio. Aquí sería el conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí sería el pabellón auricular, ¿no? Entonces, entre la rama de la mandíbula y lo que sería el pabellón auricular, la mastoides y el esternocleidomastoideo es la que se encuentra la región parotidia. Entonces, la parótida, ¿sí?, tiene una cara superficial que hacia adelante se va a continuar sobre este músculo, que es el músculo macetero, y es la prolongación facial de la glándula parótida. Entonces aquí está el músculo macetero, que se inserta aquí en el arco cigomático y hacia abajo en la rama de la mandíbula. Y entonces la parótida tiene su prolongación facial que va acompañando a su conducto, que es el conducto parotidio, que va en el vestíbulo de la boca a desembocar a la altura del segundo molar superior, ¿no? Sería la desembocadura del conducto parotidio, antes denominado conducto de esteno, ¿no? Bien, entonces tiene una porción superficial. Si hacemos un corte transversal de la parótida, tendríamos, aquí sería la rama de la mandíbula, aquí atrás la mastoides, aquí medialmente el proceso estiloides. Tendríamos aquí el músculo macetero, la prolongación facial de la glándula parótida, su cara superficial y después su cara profunda, que tiene una porción posterior y una porción anterior. Entonces sería toda aquí la glándula parótida, ¿sí? Tiene una porción profunda. Entonces, aquí la glándula parótida profundamente se va a estar relacionando con la carótida interna, que vendría más posteriormente, y también con el noveno y los últimos pares craneales, del noveno al 12º. Ahora, dentro de la parótida se encuentra ascendiendo una glándula, una arteria, perdón, ¿sí?, que rama, que viene de la carótida común, que es la carótida externa. Entonces, la carótida externa, ¿sí?, se va a introducir a la glándula parótida. Entonces, tendríamos aquí la carótida externa. Y que esta carótida externa, por atrás del cuello del cóndilo de la mandíbula, ya sabemos que se divide en su arteria maxilar, que se dirige hacia la fosa infratemporal, y la arteria temporal superficial, que va por delante del conducto auditivo externo y es la que podemos palpar su latido inmediatamente por delante del conducto auditivo externo, este orificio auditivo externo. Entonces, dentro de la parótida tengo la carótida externa.
Lateral voy a encontrar aquí otra estructura vascular, que es el tronco retromandibular. Es un tronco venoso retromandibular que, como su nombre lo dice, va descendiendo por atrás de la rama de la mandíbula y después acá abajo se va a unir a la vena facial, el tronco retro o la vena retromandibular. Y por último, más superficialmente, vamos a tener un nerviosito que sale aquí entre el estiloides y la mastoides, en el agujero estilomastoideo, que es el nervio facial. Entonces el nervio facial también se introduce dentro de la parótida, forma un plexo y después salen sus ramas del nervio facial. Entonces el nervio facial se encuentra dentro de la glándula parótida. Entonces esos son los elementos que están atravesando la parótida, de profundo a superficial. La parótida recibe su inervación parasimpática, que es importante porque es la que estimula la secreción salival a través del nervio glosofaringeo. ¿Sí? Entonces aquí, aunque el nervio facial se encuentra dentro de la glándula parótida, su inervación parasimpática lo da el nervio glosofaringeo. Si continuamos con las glándulas mayores de la cavidad oral, tendríamos la glándula submandibular. Esta glándula submandibular se va a encontrar inmediatamente medial a lo que sería el ángulo o gonion de la mandíbula, sería en esta zona, profundamente al cuerpo de la mandíbula, medial al gonion. Se va a localizar por abajo del músculo miloioideo, aquí vendría el músculo miloioideo, se va a encontrar por abajo el miloioideo, y su conducto tiene la característica que se va a ir hacia atrás, pasa por el borde posterior del músculo miloioideo y después se dirige hacia adelante por arriba del miloioideo y recorre el piso de la cavidad oral para desembocar, decíamos, en la carúncula sublingual, a los lados del pliegue del frenillo de la lengua. Es el conducto de la glándula submandibular. Esta glándula submandibular, superficialmente a ella se encuentra pasando la vena facial y también la arteria facial se sube sobre esta glándula, después desciende entre el cuerpo de la mandíbula y la glándula submandibular, alcanza el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y después se curva para dirigirse por la cara, que es la arteria facial. Entonces la vena facial y sobre todo la arteria facial están en relación con esta glándula submandibular, que tiene sobre todo una secreción serosa, lo mismo que la glándula parótida, y aquí sí, su inervación parasimpática la va a dar el nervio facial. Entonces el nervio facial le da pena haber pasado sobre la glándula parótida y entonces ahora va a inervar a las hermanas de la glándula parótida, que sería la glándula submandibular y también a la sublingual. Entonces por arriba del músculo miloioideo, en el piso de la boca, tenemos la glándula submandibular. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos la submandibular, ¿sí? Sublingual, perdón, la glándula sublingual, que se encuentra por abajo del pliegue sublingual y sus conductos van a desembocar a este pliegue. Decíamos que son de 30 a 40 pequeños conductitos que van a desembocar en el piso de la boca. Va a tener ya, sobre todo predomina una secreción mucosa y su inervación parasimpática, que la secretoria, está dada también por el nervio facial. Entonces, de esta forma ya completamos lo que sería la cavidad oral.